Voy a compartirles. Buenos días. Buenos días, profe. Ya les estoy compartiendo la guía. Ahí está. Sí, se ve. Sí. Creo que nos habíamos quedado en la clasificación de triángulos, me parece, ¿verdad? Nos ¿Recuerdan? quedamos en la clasificación de ángulos. De ángulos, era aquí, ¿verdad? Y habíamos mencionado el ángulo giro, ¿verdad? Que es el que no conocían, ni el ángulo entrante. ¿Qué es un ángulo entrante? ¿Recuerdan? Aquel que mide entre 180 y 160 grados. 360. Sí, entre 180 y 360. Y el ángulo giro es el que mide 360 grados. Bien, hoy vamos a continuar con otro concepto. Bueno, ya es una figura geométrica. El triángulo. El más pequeño de los polígonos en el número de lados, ¿verdad? No en su tamaño, sino en la cantidad de lados. Un triángulo en geometría se define como un polígono, una figura cerrada, una porción del plano cerrada por tres semirrectas que se cortan 2 a 2 o por tres lados, ¿verdad? Una línea poligonal, una figura plana poligonal cerrada por tres lados. Ese es un triángulo. Bien, cuando nosotros trazamos tres rectas y las cortamos 2 a 2, ahí la porción limitada por esas tres rectas es el triángulo. Ya ahí hemos dejado una figura que muestra tres vértices y tres lados. Los vértices se siguen representando por letras mayúsculas porque son puntos. Se utilizan los puntos de corte de las rectas para poder representar los ángulos. Y los lados por letras minúsculas. Y se suele utilizar la misma letra del ángulo opuesto para cada lado. Por ejemplo, para el ángulo A, la letra A. Para el ángulo C, la letra C. Para el lado C, la letra C, que es el ángulo opuesto C. Y para el lado B, para este lado B, que es la letra minúscula, la minúscula del vértice opuesto, B. Esa es como una convención, no quiere decir que es una camisa de fuerza. En algún momento podemos utilizar otros valores, incluso cambiar ese orden, pero se suele hacer así, un poco por orden. La matemática siempre uno lo va haciendo ordenado en la forma de pensar, siempre, y ese es uno de los beneficios de la matemática, que lo hace ordenado para pensar, un pensamiento lógico.
Bien. Aquí hay un concepto, un ángulo y un lado son adyacentes cuando el vértice del ángulo está sobre el lado. Y son opuestos, pues, lógicamente, cuando está en el lado opuesto, ¿verdad? El ángulo es opuesto. ¿De acuerdo? Clases de triángulos. Los triángulos se clasifican de acuerdo a la medida de sus lados o a la medida de sus ángulos. Cuando la clasificación se hace por la medida de los lados, resulta que hay tres. Bueno, en las dos clasificaciones hay tres. Y esas clases son equilátero, isósceles, escaleno. ¿Cuándo es equilátero un triángulo? Cuando sus tres lados son iguales. X significa igual, lado, látero. Isósceles. ¿Cuándo es isósceles? Cuando tiene dos lados igual. Y el tercero, pues, lógicamente es diferente. Si fuera igual, sería equilátero. Y escaleno, cuando sus tres lados son diferentes. Aquí tengo uno de cada uno. El primero es equilátero. Según la figura, lo vemos a simple vista, vemos que los lados son iguales. El isósceles, estos dos lados son iguales, el lado AC con el lado BC. Y el escaleno, diferente. Quisiera explicarles cómo construir un triángulo equilátero en GeoGebra para que vayan manejando GeoGebra. Voy a presentarles GeoGebra ahorita. Aquí está. Vean cómo es que se construye un triángulo equilátero. Bien, aquí tengo trazado, dibujado el lado sobre el cual lo voy a construir. En este caso tiene longitud 12. ¿Y qué es lo que se hace? Este segmento se traza con esta herramienta que tenemos, en este botón, y elegimos segmento, y ya trazo el segmento. Nos venimos a esta otra herramienta, circunferencia centro punto. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a indicar cuál es el centro y cuál es un punto por donde pasa y trazamos la circunferencia. Entonces venimos y hacemos esto, aquí y aquí. Y luego lo hacemos en el otro extremo. Esas circunferencias yo las tengo. Solo las voy a poner. Ahí está la primera. Cuando hago centro en A y el punto pasa por el punto B. Y yo me estoy asegurando que esta circunferencia tiene radio AB. Entonces cualquier punto que está sobre ella está a AB a 12 unidades de distancia. Y luego trazo la circunferencia, la circunferencia con centro en el punto B. Lo contrario, ¿verdad? Miren. Siempre con radio 12 unidades en este caso. Entonces todos los puntos de esa circunferencia están a 12 unidades. Ahora bien, me interesa un punto, este, que es el punto que está a la misma distancia de los dos extremos del segmento. Ya, y ese es el punto clave. Lo hago con esta herramienta. Pongo intersección y señala este punto. Y ahí está. Aunque me le puso, lo voy a quitar porque ya lo había puesto. Es el punto C. Es este. Y ahí ya trazo el triángulo. Ahí está el triángulo.
Aquí puedo esconder las circunferencias y tengo un triángulo equilátero. Vean, en solo los lados, 12, 12 y 12. Esa es una forma bien sencilla en GeoGebra de construir un triángulo equilátero. Perfecto. Perfecto. No sé si hay alguna duda. Chicos, No, profe, no hay dudas. esta herramienta utilícenla. Sirve mucho. Bien, regresamos a la presentación. Se puede construir un triángulo isósceles también. Este es más fácil porque solo dos lados iguales. Yo puedo utilizar la herramienta siempre de marco un punto y trazo circunferencias con centro ese punto y un radio determinado. Y ahí puedo trazar muchos triángulos isósceles. Y el escaleno, pues, con en GeoGebra con el cursor marco 3 puntos al azar y ahí trae todos el triángulo. No es problema, para nada, es más fácil todavía. Y si quiero hacerlo con la regla, agarro la regla, trazo 3 lados, los corto, que se corten y ya. Es mucha casualidad que aparezca un equilátero o un isósceles. Demasiada casualidad. Bien, según sus ángulos, los triángulos se clasifican en rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y esta marca de ángulo, que es un cuadradito, es la que se utiliza para representar ángulos rectos. Cuando vean esto, es que es un ángulo recto. ¿De acuerdo? En geometría a veces uno se encuentra ángulos rectos que a simple vista no son rectos, pero si tiene eso es porque las condiciones del problema o las condiciones que nos están planteando son esas y debemos respetar, porque no está diciendo que es eso, aunque no se vea bien, pero respetamos eso. ¿De acuerdo? Entonces un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. Un acutángulo es un triángulo que tiene todos sus ángulos agudos. Todos sus ángulos son agudos. Y un triángulo obtusángulo es un triángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90. ¿De acuerdo? En este caso, yo tracé este triángulo y le puse aquí unas medidas algo inventadas, 115 grados. Aquí le puse 30 y 35. Y yo no sé si saben ustedes cuánto suman los ángulos de un triángulo, los ángulos internos de un triángulo. 180. Ajá. Si suman aquí, les da 180. 180. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a teoremas sobre triángulos. Hay una serie de teoremas. Yo les voy a pedir, bueno, les pedí desde el principio, en la primera clase les pedí que fueran aprendiendo bien, aclarando todas las dudas sobre todos los conceptos y que traten de entenderlo. No, a mí no me interesa que se lo aprendan de memoria. A mí me interesa que los comprendan y que puedan en algún momento decir qué es, aunque no con las palabras textuales, pero que lo entiendan, que comprendan, que lo comprendan. Entonces, los teoremas son unas verdades, son verdades en matemáticas que pueden ser demostradas, pero son verdades absolutas. Y nos debemos fundamentar en esos teoremas para resolver situaciones, problemas. ¿Ya? Y eso
que les acabo de preguntar de que cuánto suman los ángulos internos de un triángulo, pues es un teorema, es el primero. Y todo estudiante, toda estudiante de geometría debe saberlo. Ya, yo ya me he encontrado incluso con profesores que no lo saben, fíjense. Es de matemática. Es preocupante. Porque ¿cómo van a enseñar si no saben? ¿Ya? Así es que yo espero que ustedes vayan aprendiéndose eso. No es complicado, para nada complicado. Y se lo van aprendiendo, ¿verdad? No es para nada complicado. De acuerdo. El primer teorema dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. La suma de los ángulos, hay que ponerle aquí, internos. Internos de un triángulo es 180 grados. ¿Por qué digo eso? Porque también hay ángulos externos en un triángulo, que ya lo vamos a ver, es el segundo teorema. Fíjense que esto es bien sencillo de mostrarlo. Y para eso utilicé la figura que está arriba. Esta figura. A este triángulo le marqué estos ángulos y los coloreé. Entonces les voy a pedir a ustedes que en la mitad de una hoja de papel del cuaderno dibujen un triángulo cualquiera y coloreen de esta forma. Y una vez que los tengan coloreados, corten así, corten por la línea de los lados y corten esta línea curva. Háganle esta línea curva para que entiendan que eso no es un lado, sino que es la parte interna. Y cortan los tres así y después los colocan así. Entonces les va a formar un ángulo llano. Les voy a dar un par de minutos para que hagan eso y que lo demuestren ustedes con una actividad bien práctica. 2 minutos para hacerlo o 3 minutos. ¿Qué me dicen? 3 minutos. Vale, hagámoslo. Y si pueden me envían una imagen al WhatsApp de eso para ver cómo los quedó.
¿Cómo van? ¿Cómo les está quedando la figurita? ¿Ya terminaron? Si alguien quiere abrir su cámara y muestra la figura, pone la figurita, puede hacerlo. Bueno, continuamos. ¿Alguien quisiera compartir? Continuemos. Bien, entonces no se les olvida, ¿verdad? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo, de todo triángulo, más bien, de todo triángulo, es igual a 180 grados. Teorema 2. A este pónganle un poquito más de atención porque hay que definir algo. Bien. Primero, ¿qué es un ángulo externo en un triángulo?
Vean, los triángulos no solo tienen ángulos internos, 3 ángulos internos, también tienen 3 externos. ¿Y qué es un ángulo externo? Bueno, es un ángulo que se forma por un lado y la prolongación de otro de los lados. Por ejemplo, para el lado AB, si prolongamos el lado BC para el lado del vértice B, formamos el ángulo externo en B. Y yo le he llamado a ese ángulo externo BE, porque está en el vértice B. Es decir, ángulo B externo. Y B es el ángulo interno de ese triángulo. Que no se les olvide que ese ángulo es de ese triángulo. Y de esa forma podemos dibujar, trazar los ángulos externos que están en cada uno de los vértices. En el A, en el vértice A, prolongué el lado AB y con el lado AC forma el ángulo externo AE. Y en C hice lo mismo, prolongué el lado AC y esa prolongación con el lado BC forma el ángulo externo en C. ¿De acuerdo? Ahora bien, este teorema nos dice que la medida de ese ángulo, de un ángulo externo, cualquiera, es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a él. Ahora, ¿qué significa el término adyacente? Bien, observen en la figura, en el vértice B, el ángulo B, que yo le he puesto una medida aproximada de 40, con el ángulo BE son adyacentes. Estos son adyacentes. ¿Qué significa adyacente? Que está a la par. Lo tenemos a la par. ¿Ya? Por ejemplo, la casa del vecino es la casa adyacente. Tenemos 2 casas adyacentes, ¿verdad? Una a la derecha, una a la izquierda. ¿Ya? El de la derecha tiene una casa adyacente, que es el que está a su derecha. Pero esa casa no es adyacente con la nuestra, porque ya hay una de por medio. ¿Ya? Entonces adyacente significa eso, a la par. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema dice que la medida de un ángulo externo, por ejemplo el ángulo B, es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos del triángulo no adyacentes a ese. ¿Y cuáles son los no adyacentes? El ángulo A y el ángulo C. El ángulo B es adyacente. Entonces los no adyacentes son A y C. Ahora bien, como el ángulo A mide 110 aproximadamente y el ángulo C mide 30, entonces el ángulo B va a medir 110 más 30. ¿De acuerdo? Veamos el ángulo externo en A. AE, lo tengo marcado aquí. ¿Alguien me puede decir a qué va a ser igual su medida? A la suma de los ángulos B y C. Correcto. En este caso, ¿qué medidas son? 40 y 30. Entonces, ¿qué medida va a tener este ángulo? La podemos escribir ahí. 70 grados. Correcto, correcto. Vamos a poner aquí. Es igual a 40 grados más 30 grados. Es igual a 70 grados. De la misma forma podemos encontrar la medida del ángulo C. ¿Cuál sería? Berta, ¿verdad? Berta estaba hablando, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería la medida del ángulo externo en C, Berta? 110 más 40. Correcto.
Miren qué fácil es esto. Bien fácil. No deben perder de vista eso. No son complicadas los teoremas, no son complicados, pero es de tener el conocimiento. Entonces, estos problemas le ayudan a resolver a uno un montón de cuestiones. Si las sabe, resuelve con facilidad y rápida, en forma rápida. Pero si no lo sabe, no va a resolver nunca. Entonces, es de irselos aprendiendo. Estos teoremas, bueno, la geometría, el dominio de la geometría está en el dominio de cada uno de los conceptos y teoremas, definiciones, teoremas, axiomas. A veces hay colorarios, ya van a aparecer por ahí. Un teorema es una verdad que se puede demostrar. Un axioma no, es una verdad que no necesita demostración. ¿Se puede demostrar? Sí, pero no necesita demostración. Y fíjense que este teorema es bien sencillo demostrarlo. Basta con plantear la medida de cada ángulo exterior. Aquí lo hice, miren. La medida del ángulo exterior en el vértice A, o sea, AE, va a ser la medida del ángulo B más la medida del ángulo C. La medida del ángulo exterior en C, o sea, CE, va a ser la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Y de la misma manera, en la medida del ángulo B exterior será igual a la medida del ángulo A más la medida del ángulo C. Ahora, si yo sumo estas tres ecuaciones, sumo, ¿qué voy a obtener? Toda esta suma. ¿De acuerdo? Y voy a obtener, miren, al sumar voy a obtener dos ángulos B sumados, dos ángulos C sumados y dos ángulos A. Entonces, por eso le he puesto aquí B más C más A más B más A más C. Le pongo dos veces A más B más C. ¿Y cuánto suman los ángulos interiores? 180 por 2, 360. Esta es la suma de los ángulos exteriores de todo triángulo, 360 grados. Y lo dice el teorema. Y es una demostración, mire, tan sencilla, muy sencilla. Y si nos venimos a los datos, miren, 150 más 70 más aquí da 140. ¿Cuánto suma 140 más 150 más 70? 140 más 150 son 290, ¿verdad? Más 70, 360. Entonces, esto lo tienen que manejar ustedes así rapidito. Ahora, a mí no me interesa que ustedes se aprendan el teorema así y me lo digan textualmente. Me interesa que puedan explicar lo que dice el teorema. Eso que dice, con sus propias palabras. Al final lo que interesa es el conocimiento que tengan para poderlo utilizar. No sé si hay alguna pregunta con este teorema 2. Me dicen ustedes. No, profe, todo claro. Claro. ¿Los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Están despiertos? ¿Están dormidos? Hola, hola. De mi parte todo claro. ¿Y los demás? ¿Los demás no se han dormido? Hola, hola. Todo claro, profe. Bien. Continuemos. Teorema 3. Este teorema es bien interesante, miren. Dice que en este teorema que un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos. Y en consecuencia, en todo triángulo, a un lado es mayor
que la diferencia de los otros dos. Esto a mí me gusta decirlo de una forma así muy peculiar. La medida de un lado siempre estará entre la suma de los otros dos y la diferencia de los otros dos. Es decir, la medida de cualquiera de los lados de un triángulo es menor que la suma de los otros dos lados y es mayor que la diferencia. Si eso no se cumple, no hay triángulo. No estamos frente a un triángulo. Y fíjense que esta situación que plantea este teorema, que algunos le llaman desigualdad, el teorema de la desigualdad triangular, es bien útil. Hace como unos 3 años, el hijo de una compañera estudia, ya está haciendo tesis, creo, de ingeniería, ingeniería, ¿cómo se llama? Que mezcla la mecánica con la electrónica en la Don Bosco. Una ingeniería bien bonita. Estaba haciendo un proyecto en una materia y me llama un día cuando ya no hay qué hacer. Estaba haciendo un programa de automatización de una máquina y me dice, mire, fíjese que no puedo pasar de este programa, no me deja pasar porque necesito comprobar esta situación así. Y me planteó, ahí cabal, ¿verdad? El teorema de desigualdad triangular. Y le digo, eso se llama en matemáticas, en geometría, teorema de la desigualdad triangular. Es una cuestión parecida a eso. Y le expliqué, ¿verdad? El teorema. Sí, me dice. Sí, me dijo. Bueno, eso fue como a las 8 de la noche. No durmió. Y lo hizo, lo incorporó y le funcionó el programa. El siguiente día me estaba llamando y me dice, me funcionó, me dijo, y así pude resolver, me dijo, con ese teorema. Algo tan sencillo, me dijo, que no le puse atención cuando me lo dieron en el colegio, me dice, y no me acordaba y no hallaba cómo resolver. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Si nosotros tenemos 3 segmentos, oigan bien, 3 segmentos de determinadas longitudes, mediante este teorema podemos saber si esos segmentos pueden convertirse en los lados de un triángulo o no, porque puede ser que no se llegue a formar. Y aquí tengo un ejemplo, miren. Tengo un segmento de 2 centímetros, otro de 3 y otro de 3. Y quiero formar triángulo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo el lado de 2 y luego pongo el lado de 3, que es este, y lo puse así. Ahora bien, el tercer lado es 3 centímetros. ¿Llegará desde aquí hasta aquí ese lado de 3 centímetros? No, le hace falta. Le hace falta. No puede ser, no podría ser. No, 5 centímetros es. 2, 3 y 5 centímetros. ¿Llegará desde aquí hasta aquí? No. Porque si yo los pongo el 2 y el 3 en línea recta, este justamente es igual a esto. Y no me queda espacio para poder formar triángulo. Entonces, esta terna de lados no forma triángulo. Y veamos si cumple el teorema. Debe ser, fíjense que debe contener el teorema. Yo lo planteé aquí para un lado C, para el lado C. Lo planteé para el lado C. Vamos a hacer esto más arriba. Para este lado C. El lado C debe ser menor que la suma de A con B y menor que la diferencia, y mayor que la diferencia. Bueno, aquí tomo el mayor para restarle el menor, ¿verdad? Para que me dé positivo. Si lo pongo al revés, va a ser un negativo y siempre va a ser mayor C.
Entonces tengo que restarle al mayor el menor. Y aquí los tengo que sumar. Aquí no hay problema. Ahora bien, ¿qué pasa con ese 5? Sí, el 5. El 5 deberá ser menor que 2 más 3 y mayor que 3 menos 2. Esta condición de aquí la cumple, pero esta no. Porque 5 no es menor que 5. Es igual, no es menor. Y en matemática debe cumplirse a cabalidad la condición. No puede ser, entonces no se forma triángulo. Y si agarro cualquiera de los otros, 3 debe ser menor que 5 más 2 y mayor que 5 menos 2. Y esto es 3. ¿Y 3 es menor que 3? Tampoco. Entonces no se cumple. Y si agarro 2, 2 debe ser menor que 5 más 3. Y eso sí es cierto. Pero debe ser mayor que 5 menos 3. Y esto es 2. ¿Y 2 es menor que 2? Tampoco. No es cierto. Esto no es cierto. Ni esto es cierto. ¿Ya? Entonces no se cumple la desigualdad triangular. ¿Necesitaríamos cambiar un lado de estos? Sí. O disminuir este. Si fuera 4, sí cumpliría y se puede formar triángulo. Entonces a la hora de poner los lados formando triángulo, lo van a formar. Definitivamente lo van a formar. Entonces solo muevo, por ejemplo, este, lo muevo. Y fíjense que esto uno lo puede hacer gráficamente con compás. Dibuja un lado y poniendo como centro en los extremos de ese lado y como radio los otros lados. Hace arcos en un lado y hace el arco en el otro y ya ha trazado el triángulo. Geométricamente es posible trazarlos. Un procedimiento bien sencillo. Cuando estemos quizás en el colegio, si es que Dios lo permite, vamos a hacer eso. Van a tener que tener el compás y lo vamos a hacer para que aprendan cómo se hace geométricamente. Bien, pero en esencia lo que necesito que aprendan ahora es cómo saber si se puede formar triángulo con las medidas de 3 lados, si se puede formar o no se forma. Y que ustedes digan así con toda autoridad, ¿es o no es triángulo? Aquí tengo una terna de medidas para lados de un triángulo. Miren, 3, 4 y 6. ¿Creen ustedes que formará triángulo 3 segmentos con esas medidas? ¿Alguien me puede responder? Tres, 4 y 6. Hola, hola. ¿Alguien puede decirme si se forma triángulo? Sí se forma un triángulo. Ajá. ¿Qué hiciste para ello? Así habladito. Le Explicadito. coloqué una medida a cualquiera de los lados del triángulo y lo sustituí por A más B va a ser mayor a 6, A menos B va a ser igual a 6 y cumple. Sí cumple, ¿verdad? ¿Verdad que cumple para los tres? Sí, Ajá. Si agarramos el 4, por ejemplo, el 4 va a estar entre 3 más 6, que es 9, y entre 6 menos 3, que es 3. 4 es menor que 9
y es mayor que 3. Si agarramos el 6, 6 será menor que 3 más 4, que es 7, y mayor que 4 menos 3, que es 1. Cumple. Y si agarramos el 3, 3 será menor que 4 más 6, que es 10. Y mayor que 6 menos 4, que es 2. Entonces cumple. Ese teorema de la desigualdad triangular se cumple. Ahora bien, fíjense cómo es que se llama, cómo se le llama también al teorema. Teorema de la desigualdad triangular. Desigualdad. ¿Por qué desigualdad? Porque intervienen estos signos mayor y menor que. Bueno, en realidad el menor que, ¿verdad? Pero también desde un lado se puede leer mayor que. Entonces, no son signos de igualdad los que se plantean. Entonces, esta es una buena forma, una forma teórica de demostrar cuando una terna de medidas para los lados de un triángulo pueden llegar a formar triángulo o no. Es bien interesante. Así es que ya les queda ese conocimiento. Yo espero que no se les olvide y que hagan el análisis así como lo ha hecho Berta en este caso. ¿De acuerdo? Continuamos. Continuamos. Teorema 4. También muy interesante. Miren este teorema 4. Es bien bonito este teorema porque ayuda en ocasiones nos da una idea de qué es lo que está pasando. Y podemos con mayor facilidad interpretar mejor el problema. Dice, en todo triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo. Y recíprocamente significa que a menor lado se opone menor ángulo. Vean en esta figura. Al ángulo A, que yo le he llamado alfa, se opone el mayor lado. A simple vista, A es mayor que B y que C. Mucho mayor. Y el menor ángulo, yo diría que es C. Y a simple vista, se nota que el lado C es menor que el lado B. Entonces, siempre si ustedes tienen las medidas de los ángulos de un triángulo, y lógicamente tienen que verificar que la suma sea 180, van a tratar de dibujar el triángulo de los ángulos diferentes, ¿verdad? Entonces, al ángulo mayor le van a poner el lado mayor. ¿De acuerdo? Entonces van a ir jugando con las medidas, no van a hacer al revés, ¿verdad? Que al ángulo mayor le van a poner el lado menor y al menor le van a poner el ángulo mayor, el lado mayor. Entonces no tiene sentido. Este teorema nos ordena en ese sentido qué es lo que debemos hacer. Nos define claramente lo que debemos hacer. Entonces debemos tenerlo en mente. Parece sencillo el teorema, pero ayuda mucho. Entonces recuérdenlo, en todo triángulo a mayor ángulo se opone mayor lado y a menor ángulo pues lógicamente se opone menor lado. ¿De acuerdo? Mírenlo aquí en estos triángulos. En estos triángulos. Este es el ángulo de 90. El mayor lado es la hipotenusa. El menor ángulo es C. El menor lado es el AB. Y el otro queda con una medida intermedia. Así es que cuando tengan un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre la van a oponer al ángulo recto. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, ¿Se profe. comprende? Sí, lo digo porque ya lo he visto en la experiencia, en la práctica, que alguien aparece dibujando un triángulo rectángulo y oponiéndose al ángulo recto ponen uno de los catetos. Y no es posible. Deben poner la hipotenusa. La hipotenusa siempre se va a oponer al ángulo recto. ¿De acuerdo? Eso no lo deben perder de vista. En este triángulo obtusángulo,
¿Cuál lado va a ser el mayor? El que se opone al ángulo C, al ángulo de 115. ¿Ya? Ese va a ser lado mayor. Entonces no podemos venir a ponerle la medida del menor aquí. ¿De acuerdo? Entonces eso nos ayuda incluso para a la hora de estar leyendo un problema, estarlo interpretando y estar haciendo un esquema. Hacer un esquema en la solución de un problema es clave. Eso es clave. Miren, nos ayuda mucho, 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 mucho. Y parece broma, pero ya cuando interpretamos bien, ya tenemos parte del problema resuelto. Y ahí solo es de ir aplicando los conocimientos que tenemos sobre la geometría que utilizamos para resolverlo. Y si la aplicamos como debe ser y los teoremas los manejamos, pues se van a resolver. Las soluciones en problemas de geometría son muchas veces muy fáciles, pero depende de cómo interpretemos la información. De eso depende mucho. Ahora, si no sabemos de lo que estamos hablando, quizá nunca lo resolvamos el problema y ahí vienen las frustraciones. Entonces, yo siempre les voy a pedir, les voy a sugerir que se aprendan estos teoremas, no textualmente, porque a mí no me interesa que me digan, me redacten el problema textual, el teorema textual, sino que me sepan explicar. Entonces, ahorita que les puse esa terna de lados y veo que Berta, al menos Berta, ha hecho el análisis, pues me alegra que lo comprendan. Y eso es el objetivo que persigo, ¿verdad? Es el objetivo que perseguimos. En la medida que ustedes hagan eso, están aprendiendo matemática. Y más importante aún, están aprendiendo a pensar. Y cuando uno aprende a pensar, aprende a resolver problemas. Y en las empresas le pagan para resolver problemas. En la vida uno debe aprender a resolver problemas. Toda la vida va a ser situaciones problemáticas. ¿De qué va a depender la buena solución? Del análisis que se haga. ¿De acuerdo? El manejo de la situación. Y la matemática nos ayuda a ordenar el pensamiento para conseguir ese objetivo. ¿De acuerdo? Bien, teorema de Tales. Este teorema es bien interesante. No sé si habían oído hablar de Tales ustedes. Tales de Mileto, un griego, matemático griego de la antigüedad. ¿Alguien había oído hablar? Sí, en séptimo grado lo escuché. Ajá. ¿Qué es lo que escuchaste de Tales en ese tiempo, en ese momento? ¿Puedes compartir? Pues no recuerdo muy bien cómo lo definían, solo recordaba el nombre. Ajá. Bueno, vamos a hacerlo ahora. Este teorema, fíjense que es bien interesante porque nos permite resolver muchas situaciones y hay el tema que le da nombre a esta unidad, semejanza de triángulo, se fundamenta bastante en este teorema de Tales. ¿Y qué es lo que dice el teorema de Tales? Fíjense que ahí aparece una definición. Aparece una definición. Pero a mí me gusta siempre planteárselos de la siguiente manera. Y es la siguiente. Si tenemos 3 o más rectas paralelas y a esas rectas paralelas son cortadas por 2 transversales, estas transversales quedan divididas en segmentos proporcionales. Eso dice Tales. Es una conclusión muy interesante para
la época en la que lo dedujo este señor. De verdad que estaba sumamente concentrado en lo que hizo, ¿verdad? Y en lo que dijo. En pocas palabras, ¿qué es? Fíjense. Fíjense. Yo aquí le puse valores. Ahí abajo está en términos generales. ¿Qué es lo que plantea él? Vaya. Una cosa bien sencilla, fíjense. Dice que estas rectas, todas estas rectas, A, D, B, E, C, F, son paralelas. Y L1 y L2 son dos secantes. Secante se le llama a una recta que pasa cortando a otras. Viene del término intersecar, interceptar. Entonces se le llama secante. Y las rectas paralelas, ustedes saben que son rectas que no se cortan nunca, por más que las prolonguemos. Ahora, las secantes, si las prolongamos, se van a cortar. Bien, entonces, ¿qué plantea Tales en su teorema? Dice que estas secantes, al pasar cortando a las paralelas, se dividen en estos segmentos. Aquí está el segmento AB, el segmento BC, el segmento DE y el segmento EF. Miren, yo no me explico cómo es que concluyó esto en ese tiempo. Dijo que al dividir este segmento entre este, se obtiene el mismo cociente que al dividir este segmento entre este otro. Dijo, y lo planteó así también. A mí me gusta plantearlo así, porque si tenemos más de 3 rectas paralelas, esta forma que está aquí es más complicada. Bueno, no se puede definitivamente. Pero esta forma en la que yo lo planteo, que es lo mismo, ¿verdad? Sí se puede. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Que al dividir AB entre DE, se obtiene lo mismo que dividir BC entre EF. Y si tenemos más rectas, es lo mismo que dividir el segmento de aquí entre el segmento de aquí. Lógicamente, estas rectas deben ser paralelas. Aquí lo tracé con más rectas paralelas. 1, 2, 3, 4, 5 rectas paralelas. Entonces, ¿qué se plantea? Que al dividir este entre este entre este entre este, se obtiene lo mismo. Es una razón. Ahora, la igualdad de dos razones, así como lo he planteado aquí, a esa igualdad se le llama proporción. Entonces, plantea exactamente la proporción de los segmentos en que quedan cortadas las transversales. Y fíjense que eso después se toma se lleva a los triángulos y nos ayuda a resolver problemas de triángulos. Bien interesante. Ahora, yo le puse medidas. Por ejemplo, al segmento AB le puse 3, al segmento BC le puse 5 y al segmento DE le puse 4. Ahora, ¿cuánto vale el segmento EF? ¿Por qué no puse la medida aquí? Porque tenía que hacer una proporción. Ahora, no es problema porque lo calculo. ¿Y cómo lo calculo? Así ve. 3 dividido entre 4 es igual a 5 entre X. Lo planteé aquí. Aquí está. 3 es a 4 como 5 es a X. Y despejo X de aquí. En una proporción, a estas cantidades al 3 y al X se le llaman extremos. Y al 5 y al 4 se le llaman medios. Entonces, un extremo se obtiene multiplicando los medios y dividiendo ese producto entre el otro extremo. Entonces, para obtener X, multiplico 4 por 5 y lo divido entre 3.
4 por 5 es 20, entre 3 es 6.66. Entonces, este segmento X mide 6.66. Y eso es una realidad. Para su época, Tales estaba sumamente inspirado, definitivamente, para llegar a esa conclusión. Es un aporte a la matemática sumamente valioso. Nos sigue ayudando a resolver problemas. Así, definitivamente. Pregunto, ¿se entiende qué dice Tales? ¿Qué es lo que plantea Tales? ¿Me dicen ustedes si se entiende en un principio? Hola, hola. Hola. Me han dejado solo. Sí, profe, sí se entiende. Vaya. Vamos a ver. Ahí he puesto más rectas y les he puesto más valores. Vean. Todas estas rectas son paralelas. Un símbolo que se utiliza en geometría para indicar que son paralelas es este. Si yo pongo esto entre las rectas, digo que son paralelas. Eso es lo que estoy diciendo. Ya. Y también aquí, ¿verdad? Son paralelas. Vale. En estas rectas que son paralelas y están cortadas por estos transversales, están esta cantidad desconocida y están esta cantidad desconocidas y está esta desconocida. ¿Cómo averiguar cuánto vale X, por ejemplo? Entonces, Tales nos llama a plantear la proporcionalidad entre los segmentos que quedan cuando se cortan las transversales por las paralelas. Y lo que plantearía es que X dividido entre 5 es igual a 8 entre 7 igual a 10 entre 10 entre Y. Cuidado, no vayan a poner X entre 5 igual a 7 entre 8. Eso no se puede. Si dividimos estos de aquí entre estos de aquí, siempre vamos a hacer eso. ¿Podemos dividir estos de aquí entre estos de aquí? Sí, pero vamos a mantenerlo en todos. Entonces miren cómo lo he planteado. X dividido entre 5 es igual a 8 entre 7 igual a 10 entre Y. Ahora, esta parte de aquí me permite calcular X. Y esta parte de aquí me permite calcular Y. Entonces, ¿qué sería X? Los medios, 5 por 8 multiplicados, dividido entre el otro extremo, entre 7. Y Y, ¿cómo voy a calcular Y? Los medios multiplicados, 7 por Y por 10, dividido entre 8, que es el otro extremo. 7 por 10 entre 8. 8 por 5 entre 7. X vale entonces 40 séptimos. Y Y vale 70 sobre 80, sobre 8. 40 entre 7 es 5 punto, ¿cuánto? 35, 5 entre 7, como 5.7 y algo. Bueno, aquí faltan decimales. Y 70 entre 8, ¿cuánto va a dar? 64 entre 8 es 8, ¿verdad? Pero sobran 6. Y 6 entre 8, 3, 4, 75. 8.75 quizás sería, más o menos. ¿Ya? Sin tales esto sería complicado resolverlo. Pero con tales no se vuelve complicado. No sé si hay alguna pregunta. ¿Pregunta?
preguntas, dudas. Hola, hola. Preguntas, dudas. No, profe. ¿Estamos bien? Aquí he planteado otro, miren. Véanlo si lo comprenden o lo podemos hacer. Bueno, aquí está resuelto, de hecho. Mírenlo. Hay rectas paralelas medio dibujadas porque lo dibujo en mi tableta. Y como no soy dibujante, me cuesta trazar líneas. No es tan fácil para mí trazarlas. Miren, hay 4 rectas paralelas, 2 transversales y quedan divididas las rectas transversales en segmentos de 10, 15 y 14. Y aquí no sabemos cuánto es, sabemos aquí que es 17 y no sabemos cuánto vale ya. Y aquí está calculado, miren. Pero si ustedes quieren, borro esto. Todo me lo da. Si borro una parte, borro todo. Entonces mejor lo dejo así. Solo miren cómo lo planteé. 10 entre X es igual a 15 entre 17 igual a 14 entre Y. Y de ahí despejo X y despejo Y. Véanlo si se entiende. Si hay alguna duda. Observen el orden en el que planteo la proporcionalidad de los segmentos en que quedan divididos esas transversales. Recuerden que las transversales son las que quedan divididas y esos segmentos son proporcionales. Para aplicarlo con las paralelas, con los segmentos de las paralelas, hay que hacer algo un poquito más. Hay que profundizar un poquito más. Así que no, por eso no se los he planteado todavía. Bueno, no sé si hay alguna duda. Quisiera oírles a todos que me digan, porque fíjense que hoy que han estado llegando algunos y algunas, me dicen, mire, profe, la verdad es que cuando explicó tal cosa no la entendí. ¿Y por qué no preguntaste? Le digo en la clase. Ah, hay que preguntar. No, tienen que preguntarme. Tienen que preguntar. ¿De acuerdo? Tienen que hacerlo. Porque yo no me doy cuenta si tienen dudas. Si no me lo dicen, no me doy cuenta. Si se quedan callados, me dejan con un problema porque me pongo a pensar si todos han entendido o ninguno ha entendido. Pero siempre hay alguien que me dice, sí, sí está claro, sí está claro. Más de uno, más de una hay que me diga, está claro, profe. Vamos a ver qué me están diciendo en el chat. Suba para copiar. Vaya, ahí. Todo bien, profe. Vaya. ¿Ya copiaron? Porque si no, seguimos con las consecuencias del teorema de Tales y una de las consecuencias es sumamente importante. Les doy 2 minutos para que copien.
En eso me paro y me estiro. Ya vine. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jovencitos? No, profe. Continuamos. Bien, vamos a continuar. Las consecuencias del teorema de Tales. Esta es una de las consecuencias muy interesantes. Es un corolario. A veces digo colorario, pero es corolario. Corolario es una verdad también que puede ser demostrada y se desprende de un teorema. Es una verdad, ya, con menor jerarquía, pero porque está basada en un teorema, y en este caso en el de Tales. Este corolario nos lleva el teorema de Tales a un triángulo. Eso es lo que vemos ahí, en un triángulo. Y si se dan cuenta, lo que trata es de acercarse al vértice o al punto de corte de las transversales. Si las transversales las prolongamos, veamos. Si las prolongamos, veamos aquí. Se nos van a venir a cortar por acá. Ya en este punto. Entonces el corolario se viene a esta parte de aquí. Y fíjense que esta parte es sumamente interesante porque ya no forma triángulos ahí. Y esto nos va a ayudar a entrar a semejanza, porque ahí se puede explicar un poco la semejanza. Entonces, ¿qué dice este corolario? Bien. Si notan, aquí no hay ninguna paralela, pero quedan segmentos.
Entonces lo vamos a interpretar como que aquí pasa una paralela. Entonces, estos segmentos de aquí también cumplen la misma proporción de aquí. La misma razón. Es decir, en este caso, el segmento AB dividido entre el segmento AD es igual al segmento BC dividido entre el segmento DE. Eso es lo que plantea. Ahora, siempre lo plantea de la misma forma, ¿verdad? Mire. Con dos tramos se puede plantear de esta forma, que es la misma que yo les he planteado. AB dividido entre BC es igual a AD dividido entre BE. Ahora yo se los planteo así. AB dividido entre AD es igual a BC entre DE. Ahora, en una proporción, nosotros podemos intercambiar los medios y la razón se mantiene. Es diferente la razón, pero es igual. Sería igual de dividir esto con esto. No es la misma razón que aquí, pero se mantiene aquí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que a mí me gusta plantearla así. Porque como que es un poco más clara. Ahora, esta forma de verlo aquí así, para los triángulos, es interesante. Es muy interesante. De acuerdo, si ustedes pueden acostumbrarse a cualquiera de las dos formas y siempre van a resolver. Bien, poniéndole datos, yo le puse que esto es 4 y esto es 5 y esto es 6. Entonces, ¿cuánto vale el segmento AD? Aquí puse que AB es igual a 4. AC, bueno, a AC le puse 9 a todo esto, como que estuviéramos en dos triángulos. Y le puse que DE es 6 y pregunto cuánto vale AE. ¿Ya? Del AC yo puedo calcular cuánto vale BC, porque ya sé cuánto vale AE, AB. AB es 4 y para que todo valga 9, esto debe valer 5. ¿De acuerdo? Ahora DE vale 6. Y planteo la proporción. Aquí la planteé. 4 es a 5, como AD es a 6. Entonces, AD es igual a 4 por 6 entre 5. Y aquí tengo. ¿De acuerdo? Es igual a 24 quintos. Y 24 quintos es 4.8, ¿verdad? ¿Me confirman si es 4.8? 20 entre 5 es 4 y 4 entre 5 es 0.8. 4.8. Sí, profe, es 4.8. Ahí está. Entonces, miren que cómo podemos aplicar el teorema de Tales en situaciones de estas. Y esa es la que nos especifica, de la que nos plantea este corolario 1. Este corolario 1 ya se va pareciendo más a los triángulos. Se utilizan los triángulos. Se utilizan los triángulos. Es más, cuando definamos semejanza y vamos a tener que definir o plantear el caso de pasar líneas paralelas a alguno de los lados en el triángulo. En ese sentido, nos va a ayudar este corolario a resolver situaciones, problemas. ¿Ya?
Es como un avance hacia la semejanza de triángulos, pero vamos a llegar a la semejanza de triángulos. Esperemos llegar a eso. Bien, no sé si hay alguna pregunta con este corolario. Con el 1. Si no, planteamos el 2 ya. No, profe, no hay dudas. Vale, vamos con el 2. El 2, el corolario 2, nos plantea siempre la aplicación del teorema de Tales en situaciones como esta. Tenemos dos paralelas y tenemos dos transversales que se cortan en el interior de esas paralelas. Si se fijan, tenemos la paralela AD y la paralela EC. Esas dos paralelas al plano cartesiano lo dividen en tres partes. Una que está en el interior de ellas, entre esas paralelas. Y la otra parte es la que está en el exterior. Ahora bien, las transversales que se trazan son cortadas en el interior. Y es la única forma de trazarlas así para que se corten en el interior. Ahora bien, cuando ocurre eso, se forman dos triángulos. ¿Ya? Y Tales nos dice que aquí se cumple siempre su teorema. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a decir el teorema? Fíjense, aquí hay una forma un poquito, ligeramente diferente de plantear la proporcionalidad. Este segmento de aquí, AB, dividido entre el segmento BD, será igual a el segmento BC entre el segmento BE. Fíjense, aquí ya cambio. De aquí para acá y de aquí para acá. O lo puedo plantear así. Este de aquí entre este de aquí igual a este de aquí entre este de aquí. Vean qué interesante. ¿Cómo se plantea? Hay que tomar en cuenta esa variante porque si lo hacemos de aquí para acá y de aquí para acá, estamos equivocados. Entonces se debe plantear de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces, pero también puedo decir que AB es ABD como BC es ABE. Estoy diciendo lo mismo esto. Miren, solo intercambio los medios estos y obtengo esto mismo. Ya, esta es una situación que aparece en semejanza de triángulos. Porque ocurre que esos triángulos son semejantes, pero no quiero adelantarme a decirles por qué. Porque primero vamos a ver la definición de semejanza de triángulos y después vamos a ver los criterios de semejanza de triángulos. Si los aplicamos ahí los criterios, llegamos a la conclusión que esos triángulos son semejantes. Y tenemos que ver el orden en que debemos plantear la proporcionalidad entre los lados. Eso es sumamente importante en este caso, en este punto. Pero no quiero entrar todavía en detalle porque se pueden confundir. Y mejor espero. Pero cuando vean la situación esa, así, o simplemente con el teorema de Tales, tienen que plantear la proporcionalidad de esa forma. Recuerden, este lado es a este, como este es a este. Y esa es una proporcionalidad. Recuerden que una proporción es la igualdad de dos razones y una razón es el cociente entre dos cantidades, es la comparación entre dos cantidades.
nosotros decimos es el cociente porque que es una forma no tan correcta de decirlo, pero en realidad es de lo que se plantea, una definición, una razón. Y una razón es como una fracción. Ahora, la interpretación es diferente a lo de fracción, ¿verdad? Es un poco diferente. Entonces, ¿qué significa una razón? ¿Cuántas veces está incluida una cantidad en otra? Eso es lo que plantea. Por ejemplo, si yo digo, con 3 galones de combustible me desplacé hasta Santa Ana y son 60 kilómetros. Entonces la razón es 3 sobre 60. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. Ya, esa es una razón. Como que físicamente toma una interpretación muy peculiar, muy práctica, ¿verdad? Que la matemática le da la herramienta para poder resolver. Esas situaciones las van a encontrar ustedes en ciencias a la hora de resolver situaciones, problemas. Aparece como regla de 3. Fíjense que aplican la regla de 3 y no se dan cuenta que es matemática. El químico lo utiliza y no se da cuenta que es matemática, pero la utiliza. Bueno, jovencitos, se nos agotó el tiempo, ha pasado 1:30. Yo no la he sentido, no sé si ustedes, no sé si los tengo aburridos, pero pues se nos ha pasado, espero hayan aprendido algo. Continuaremos la próxima semana porque me parece ser que mañana y pasado mañana no tenemos clase. Así que tenemos un fin de semana un poco largo. Se cuidan, un gusto. Participen más en la clase, pregunten. Recuerden que siempre me gusta que me estén preguntando. Si tienen dudas, pregúntenme lo que sea. A eso me debo. Se cuidan. Un gusto. Gracias, profe. Feliz día. Feliz día. Gracias, profe. Feliz día. Feliz día. Cuídense. Gracias, profe. Feliz día. Feliz día.